¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13:42 minutos de este lunes 24 de mayo, última semana del mes, que arrancamos con una buena noticia que nos llega desde Tenerife. Las labores de extinción del incendio dan resultados y el Gobierno de Canarias acaba de informar de que el incendio ha quedado controlado. Durante la noche el dispositivo de extinción terrestre siguió trabajando, la vigilancia, el control de los puntos calientes permaneció durante toda la noche. A primera hora se incorporaron los medios aéreos y están afectadas de momento algo más de 3.000 hectáreas. Bueno, y aquí en Televisión Canaria hemos estado pendientes durante todo el fin de semana. Ya por fin pues podemos dar esas buenas noticias sobre ese incendio en Arico. Lidia Rodríguez, adelante. Pues sí, Marta, la gran noticia de este día y en este punto de directo es que ese incendio ya está controlado, que pasa de nivel 2 a nivel 1, que a partir de ahora la dirección del operativo pasa del Gobierno de Canarias al Secopin, al Cabildo Insular de Tenerife, y ya sabemos que la extinción tardará, eso sí, al menos entre 2 y 3 semanas. Bueno, enseguida regresamos a ese punto de directo con Lidia Rodríguez y les contamos además hoy otro impulso que se da a la campaña de vacunación aquí en Canarias. La Consejería de Sanidad del Gobierno ha habilitado desde hoy un formulario web para pedir la vacuna sin tener en cuenta la edad. Cristo Negrín, danos los detalles. Sí, Marta, es una de las noticias importantes de este día. Sanidad abre la vacunación a cualquier residente canario, independientemente del lugar donde viva y de su edad, eso sí, a partir de los 16 años, y teniendo como prioridad a los grupos de mayor edad a través de un sencillo formulario en la web de Sanidad, canariasevacuna.com. Pero paciencia, porque hasta ahora esta web está colapsada. Bueno, y además hoy con esos buenos datos que pues hacen que se permita la entrada de viajeros de algunos países a España, entre ellos del Reino Unido. La Comisión Europea además ha conseguido llegar a un acuerdo para que se ponga en marcha el 1 de julio un pasaporte COVID digital. Miguel Vega, cuéntanos. Sí, con este documento se unificarán criterios. Entre otras cosas, se recogerá la vacuna con la que ha sido inmunizada si se ha pasado la enfermedad y también si se cuenta con una PCR o test de antígenos, aunque no sea un criterio necesario para viajar dentro de la zona euro. Bruselas pide a los países que eliminen restricciones como la cuarentena en el destino, pero también pide que se tenga especial atención a la incidencia acumulada de cada destino y también la sospecha de variantes contagiosas que circulen en el país. Sí, porque España recibe a los británicos, por ejemplo, pero Alemania hace lo contrario, ha cerrado sus fronteras a los viajeros que procedan del Reino Unido, y esto es un nuevo ejemplo de falta de coordinación o de unidad de criterio en Europa sobre las medidas para evitar la propagación del virus y de sus variantes, en especial la India. Luego vamos a hablar de este asunto con un experto y además Marruecos habla ya abiertamente de su desencuentro con España. La entrada del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser hospitalizado en un hospital de Logroño, pues es lo que ha desencadenado esta delicada crisis diplomática. El ministro marroquí de Asuntos Exteriores ha dicho que no hay ningún contacto con España, que hay un problema de confianza y respeto mutuo. Y además, conmoción en Italia, 14 muertos, un niño en estado grave. Se descolgó la cabina de un teleférico al norte del país. El accidente se debió a la rotura de un cable de sujeción de una de las cabinas. Esto provocó que se cayera en una zona boscosa, 1.500 metros de altura, uno de los puntos más altos del teleférico. Y hay al menos 21 muertos por hipotermia durante una maratón de montaña en China. 172 personas participaron en la prueba, estaban corriendo por la provincia de Gansu y se vieron sorprendidos por granizo, lluvia helada, fuerte viento que no estaba previsto. Ahora está abierta una investigación oficial. Y después de 20 años ha vuelto a entrar en erupción, ahí lo ven, un volcán, uno de los más activos del mundo, está en República Democrática del Congo. Hay varios fallecidos, la gente está huyendo como puede de ríos de lava y las autoridades han anunciado que se evacúa al completo esta localidad. Bueno, arrancamos, lo hacemos con ese impulso que se da a la campaña de vacunación en Canarias en esta semana última del mes. Además, porque desde hoy tienen la posibilidad de pedir cita para vacunarse en una página web. ¿Cuáles son los detalles, Cristo?
Sí, Marta, Sanidad abre la vacunación a cualquier residente canario, independientemente del lugar donde viva y de su edad. Eso sí, a partir de los 16 años, aunque así confirma Sanidad, tendrá prioridad aquellos grupos de mayor edad. Se podrá solicitar cita a través de la web canariasevacuna.com. Allí los usuarios tendrán que dejar sus datos, su nombre completo, su DNI, su fecha de nacimiento, porque tras haber cotejado estos datos, la Consejería de Sanidad enviará al usuario un SMS con el lugar y la hora de la vacunación. Paciencia, porque a esta hora la web está colapsada. Una noticia, Marta, que también viene a dar este lunes un poco más positivo, porque sin haber actualizado estos datos de hoy, tenemos que decir que los datos en España de la pandemia se acercan a los registrados desde el pasado verano. La evolución de la COVID sigue a la baja y estable en la mayoría de las comunidades autónomas. Los ingresos en UCI y el porcentaje de positivos desciende en Cataluña, aunque hay 19 pacientes más hospitalizados. Madrid ha notificado 421 nuevos contagios frente a los 1.258 del día anterior, aunque ha aumentado levemente la presión hospitalaria con más pacientes en planta y en UCI. En el País Vasco, la tasa de positividad se mantiene en el 4,4%. Navarra no ha contabilizado fallecidos por sexto día consecutivo y el número de positivos registrados en las últimas horas ha bajado del medio centenar. Los casos activos bajan en La Rioja, Castilla y León y Extremadura. Tendencia a la baja también en Canarias, con los datos más bajos desde noviembre. La tasa de positividad se mantiene estable en Asturias. Aragón ha notificado 136 nuevos contagios y Ceuta ha conseguido llegar a los 22 casos positivos, lo que supone una de las cifras más bajas. Además, la presión hospitalaria también se ha reducido. Bueno, siguen bajando los contagios y esto va a favorecer que la confianza como destino seguro crezca a nivel internacional. Por el momento, España abre sus fronteras hoy con países no comunitarios como Reino Unido. Los pasajeros van a poder entrar en España sin pasar controles sanitarios. Desde hoy España abre sus fronteras a 10 países de fuera de la Unión Europea considerados seguros, entre ellos Reino Unido, nuestro principal país emisor de turistas. En 2019, antes de la pandemia, nos visitaron 18 millones de británicos. A Reino Unido se suman Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia y Ruanda. Estos son los 10 países con los que se eliminan los controles sanitarios en los vuelos que lleguen a España. Además, desde el 7 de junio, los viajeros procedentes de países con los que no haya libertad de movimiento podrán entrar en España si tienen el certificado de haber recibido la pauta completa de vacunas contra la COVID-19. Un anuncio que en este caso abre las puertas a viajeros de países como Estados Unidos, de donde llegaron a España más de 3 millones de turistas en 2019. Cuando apenas queda un mes para el inicio del verano y de la temporada alta de turismo, España pretende con esta apertura de fronteras que este verano llegue al país un 30 o 40% de los turistas extranjeros que recibíamos antes de la pandemia, entre 8 y 10 millones de visitantes. Pero fíjense que por su parte el gobierno alemán hace lo contrario, ha cerrado por lo pronto las fronteras con Reino Unido porque considera que es zona de alto riesgo por la alta transmisibilidad de la variante india. Las autoridades sanitarias, por tanto, las alemanas aconsejan mantener el control hasta que se sepa si esta mutación esquiva la protección de las vacunas actuales. Según el gobierno de Angela Merkel, es una medida preventiva para evitar un nuevo repunte de contagios como ya les ocurrió a principios de año con la variante británica. Por su parte, el gobierno de Boris Johnson dice que la situación está bajo control y que los contagios en su país siguen bajando. Dime la diferencia de criterio. Y la Comisión Europea sí que ha llegado a un acuerdo para poner en marcha el 1 de julio el pasaporte COVID digital para impulsar esos viajes dentro de la zona euro. Elimina cuarentenas, restricciones. Se tiene en cuenta, Miguel Vega, pues la pauta completa, si ha pasado la enfermedad también, ¿verdad?
Sí, es el primer paso para recuperar uno de los sectores más afectados por esta crisis sanitaria. Este documento podrá recoger la vacuna con la que se ha sido inmunizado si se ha pasado la enfermedad, es decir, que si se cuenta con anticuerpos y también si se cuenta con un PCR o test de antígenos negativos, aunque no es un requisito indispensable para viajar dentro de los países miembros de la zona euro. Bruselas pide a los países que eliminen restricciones como la cuarentena o también la obligatoriedad de presentar test negativos o PCRs negativas. Es decir, deja en manos de los países miembros también la apertura de fronteras con otros países no comunitarios. Por ejemplo, con Reino Unido hoy se abren las fronteras en nuestro país y no tendrán que prestar ningún control sanitario. Será el próximo 7 de junio cuando se abra las fronteras con Estados Unidos, pero se tendrá especial atención que sean vacunados con pauta completa con todas aquellas vacunas aprobadas por la Agencia del Medicamento Europeo. 1 de cada 4 ciudadanos de la Unión Europea ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, una cifra que genera optimismo en la Comisión Europea de cara al verano. Este número seguirá aumentando a medida que se acelera la producción y las entregas, de modo que ahora podemos mirar al futuro con confianza y esperar un verano con optimismo cauteloso. Esto ha permitido que los países miembros alcancen un acuerdo para poner en marcha el pasaporte COVID digital. Los 27 han acordado in extremis fijar un precio asequible de las pruebas PCRs y para ello Bruselas destinará más de 100 millones de euros. La Comisión Europea pide a los países que se comprometan a eliminar las restricciones a los turistas inmunizados. COVID-19 cases. La Organización Mundial de la Salud pide cautela ante las variantes, pero confía en el proceso de vacunación. Según este organismo internacional, los casos semanales en Europa han caído un 60% en el último mes. Bueno, y Baleares da un paso más hacia la normalidad. Desde ayer todos los españoles vacunados pueden entrar a las islas sin presentar prueba negativa. Los que estén vacunados con una sola dosis pueden hacerlo 15 días después de haber recibido la vacuna. Tampoco tendrán que presentar PCR las personas que vengan de comunidades autónomas con una incidencia inferior a 60 casos por 100.000 habitantes. Son algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno balear para incentivar precisamente el turismo. Van a estar vigentes 2 semanas. Después se evaluará la evolución de la pandemia. Poco a poco todo se va reabriendo. En Francia, por ejemplo, han vivido primer fin de semana con las terrazas de los restaurantes disponibles. Es un desbloqueo gradual también de las restricciones en ese país que comenzó a principios de mes. Los parisinos se lanzaron a la calle para disfrutar de las áreas de exterior de cafés y restaurantes. El toque de queda nocturno se ha retrasado 2 horas. Ha registrado Francia una significativa caída de contagios y está bajo los 10.000 casos en las últimas 24 horas. Y ha cerrado ya Fitur, una edición atípica desde luego, pero el sector, incluyendo el de Canarias, ha querido lanzar un mensaje de que el turismo está de vuelta una vez que avanza el proceso de vacunación, que se van eliminando restricciones a los viajes. Por primera vez en la historia, pues la feria se ha celebrado en un formato híbrido con representantes de 55 países. Bueno, algunos signos les vamos contando, hablan de optimismo para el sector, pero queremos ver cómo lo interpretan desde las agencias de viajes de aquí de Canarias. David Denis es presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Canarias. Señor Denis, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que empiezan a llegar algunas noticias relativamente optimistas para la actividad turística. ¿Lo ven así desde las agencias de viajes o son más cautos? Bueno, nosotros tenemos que tomarlo con bastante cautela porque a pesar de que la noticia es bastante positiva y la hemos tomado con mucho optimismo, tanto esa apertura que va a ser bastante gradual de los diferentes mercados como los niveles de vacunación estamos viendo que están aumentando y por lo tanto será el pistoletazo de salida para que empiece la reactivación de nuestros comercios y por tanto la reactivación del turismo en nuestra comunidad. Yo no sé si ya han notado las agencias de viajes, que son los que primero pues se dan cuenta de estos pequeños o ligeros cambios, algún cambio de tendencia con respecto a pues el verano y que está ya aquí, a la vuelta de la esquina. Bueno, los niveles ahora mismo no se mantienen, los clientes están siendo bastante cautos, lo que estamos recibiendo las agencias son muchas consultas, pero se mantiene. Los niveles de la antelación para las reservas de los clientes se sigue manteniendo en un ratio entre 10 y 15 días antes del viaje que pretenda realizar. Por lo tanto, entendemos que una vez que los niveles de vacunación aumenten, esto se irá normalizando. Veremos a los ratios de antes que la gente hacía las reservas de verano
o de cualquier temporada con bastante antelación. Por lo pronto esperan ustedes que tarden un poquito más en organizar el viaje con respecto a años anteriores, evidentemente, pero sí que se repita la tendencia a lo mejor de lo que ocurrió el año pasado cuando se abrió, fueron tan optimistas de anunciar pues que el verano iba a ser casi normal y que pues mucha gente optó por destinos cercanos, Canarias entre ellos, evidentemente no con los datos de años anteriores, ¿no? Para la temporada de verano estimamos que va a ser exactamente igual. Las previsiones son de que la gente va a viajar a lugares cercanos, por lo tanto estimamos que aquí en Canarias podamos llegar a tener un 40% de ocupación, son las previsiones que tenemos, pero que ese porcentaje irá aumentando paralelo junto con el aumento de vacunaciones en nuestro país y que la gente vaya cogiendo confianza para poder viajar a los destinos nacionales. ¿Cree, señor Denis, que todas estas, por ejemplo, estas novedades que tienen que ver con el pasaporte sanitario, esto llama para los viajes internacionales, pueden incentivar al perfil de viajero con que ustedes trabajan a moverse ya, por ejemplo, por Europa? Sí, por supuesto, sin duda. Lo que pasa es que ese pasaporte, ese certificado verde, que entra en vigor en julio, va a hacer que llegue un tanto tarde para lo que es nuestro sector, nuestro canal de agencias de viajes, ya que los viajes de verano los estábamos comercializando desde primeros de año. Por lo tanto, por eso estimamos que este año podamos llegar a unos ratios de facturación de un 40% si todo va tal cual van las vacunaciones y que recuperemos más porcentualmente nuestra actividad para la temporada del último trimestre del año, una vez que ya esté en vigor ese certificado verde y que el nivel de las vacunaciones ha aumentado considerablemente. Claro, porque hasta que esté en vigor ese certificado verde que, digamos, unificará todo, veremos cómo se lleva a cabo. Luego, hasta ese momento está pues todas las dudas que tienen los viajeros. Imaginamos que muchas de las llamadas que reciben las agencias están todas centradas en las dudas de qué pruebas se tienen que hacer, qué tienen que aportar, ¿no? Correcto. Y ahora mismo, bueno, del principal destino, o sea, el principal emisor que tenemos ahora mismo en Canarias es el mercado nacional. Nos manda a ver si todavía se mantienen las restricciones para que los peninsulares cuando vengan a Canarias tengan que presentar ese certificado y a día de hoy sigue en vigor hasta el 31 de julio. Me consta que esta semana el Gobierno de Canarias está reunido a ver si optamos por lo mismo que ha optado en la Comunidad de Baleares para que aquel pasajero que presente un certificado de vacunación pueda venir a Canarias sin tener que presentar y tener ese sobrecosto del test de antígenos para visitar nuestra comunidad. Bueno, pues veremos que le depara el sector en pocas semanas que empieza ya la temporada de verano, que este año es particularmente importante. David Denis, eso gracias esperamos por y deseamos. Que vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, vamos ahora a algo más lejos que Canarias, vamos a Taiwán, porque preocupa allí el aumento de casos. Hay lugares del mundo en el que la cosa mejora, en otros no, justo lo contrario. 457 en las últimas 24 horas y 6 fallecidos, según datos que dan en la región. Y esto ha provocado que estén elevando el nivel de alerta. Se va a extender hasta el 28 de mayo esta nueva situación. Son nivel 3 de alerta y esto hace pues ya que haya obligatoriedad de llevar mascarilla cuando salen de casa, no hay reuniones de más de 5 personas y también limitadas las reuniones al aire libre. Y los médicos de los hospitales de Osaka, que es la ciudad más grande de Japón, avisan de un colapso del sistema tras el aumento de casos en la ciudad. Se están quedando sin camas, tampoco tienen ventiladores en las UCI y desaconsejan la celebración de los Juegos Olímpicos este verano, lo dicen así directamente. Esta región occidental está viviendo su cuarta ola con un aumento de casos 3 veces superior a lo registrado, por ejemplo, en febrero. Y la vacunación masiva en Estados Unidos continúa. El gobierno mexicano ha vacunado en la sede consular de ese país, en Miami, a ciudadanos mexicanos que viven allí, pero además han permitido a personas de otras comunidades el acceso a la vacunación. Mexicanos residentes en Florida acudieron a la sede del consulado de su país en Miami para colocarse la vacuna contra el coronavirus. Otra opción adicional para seguir ampliando el espectro de la inmunización estadounidense. Y para nosotros es muy importante que la gente esté viniendo a vacunarse, no solamente la mexicana, que obviamente es a quienes atendemos con prioridad, sin embargo esto está abierto a todas las nacionalidades y también obviamente con esta dosis Johnson que estamos aplicando hoy, pero también la invitación es porque en otras jornadas tenemos Pfizer y tenemos también Moderna. Para facilitar la aplicación de las dosis en la población, el estado de Florida ha dispuesto no exigir
exigir prueba de residencia en la jurisdicción y así facilitar la vacunación a personas indocumentadas. Los trabajadores agrícolas para nosotros son esenciales porque tienen esta movilidad, sus hijos también son esenciales y ahora que hay la posibilidad de que también se les pueda vacunar a los menores. El atractivo de esta jornada para muchos es que la fórmula aplicada solo requiere una dosis. Te puedes buscar, hacer tu cita, pero aquí la facilidad es que pudimos tener la Johnson, que era la que mi esposo y yo estábamos buscando, una sola dosis y listo. Personas de otras naciones aprovecharon para vacunarse, pues reconocen que en sus países esta facilidad aún está distante. Sí, en otros lugares pues el acceso a la vacuna va más lento, pero bueno, cada uno procurar vacunarse lo más rápido que se pueda. Aquí o en otro lado, pero cuantas más vacunas mejor, más rápido saldremos de esta. Está previsto que este fin de semana esta oficina consular se dirija a zonas rurales del sur de Florida para vacunar a los inmigrantes que trabajan en el campo y no tienen cómo dirigirse a la ciudad. José Pernalete, Voz de América, Miami. Pues ahí ven la cantidad de vacunas que hay en Estados Unidos, que están dándolas incluso a comunidades que lo necesitan, incluso a los indocumentados. Pero en otros lugares como Honduras hay tal necesidad de vacunas que hay pues organizaciones civiles, eclesiásticas y educativas firmando una carta que dirigen precisamente a Estados Unidos pidiendo que les den dosis. Hasta el momento el país solo ha vacunado al 2% de sus 10 millones de habitantes. Las organizaciones civiles del país enviaron una carta a la Casa Blanca dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien solicitan priorizar a Honduras en las futuras dotaciones de vacunas contra el nuevo coronavirus. El escrito lo mandaron organizaciones de sociedad civil, iglesias, academia y empresa privada, luego de que Estados Unidos diera a conocer que compartirá dosis de vacunas anti-COVID-19. La misiva dirigida al mandatario y a su vicepresidenta Kamala Harris sostienen que aplauden su objetivo de ser líderes en la lucha contra la pandemia y respetuosamente les piden que prioricen a Honduras en futuras distribuciones de vacunas. Según las 194 organizaciones que acuerpan la solicitud, el envío de estos inoculantes permitirá que Honduras proteja a su población, a la vez que ayudará a recuperar su economía. Asimismo, indican que es el momento de proporcionar estos inmunizadores a países como Honduras, que ante la falta de ellos aumenta la posibilidad de variantes resistentes que amenacen a los Estados Unidos, además de proporcionar esperanza a los hondureños que sueñan con un futuro en casa. Es oportuno remarcar que la carta expresa que Honduras solamente vacunó a al menos el 2% de su población, al solamente recibir 248,000 dosis con 10 millones de habitantes. Pues también unos problemas de esta campaña mundial de vacunación, la desigualdad entre países. Vamos a hablar de muchos asuntos de actualidad con Santiago Mascoma, que ya es catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, experto de la Organización Mundial de la Salud, y nos acompaña un día más. Señor Mascoma, bienvenido. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, porque estamos pendientes de muchas noticias, entre ellas esa propuesta para poner en marcha el pasaporte de vacunación, y sin embargo la OMS está un tanto reticente porque esto va a hacer que haya muchísima movilidad y quizá no es el momento de la pandemia adecuado para que haya tanta movilidad, ¿no? Claro, un pasaporte de estos así, o sea, uno tiene que pensar que te hacen la prueba antígenos o PCR y das negativo, o sea, pero al cabo de 3 días te has podido infectar, ¿no? Y como esto puede dar lugar a la disponibilidad de este pasaporte a una mayor movilidad, pues evidentemente hay que recurrir a la prudencia aquí, poco a poco. Yo creo que aún es un poco precoz. Bueno, pues lo tenemos en nada disponible, señor Mascoma, parece que nada, que en julio, y es verdad que hay muchísima presión por parte de algunos países para que se ponga en marcha para reactivar el turismo y quizás repetir errores, no sé, a su juicio, que ya se cometieron hace meses. Sí, o sea, en esta pandemia y ante este coronavirus, o sea, la experiencia previa es crucial. O sea, no se pueden volver a repetir errores que se han cometido hace meses. Luego hay otras cuestiones que tienen que ver con la falta, a lo mejor, de unidad de criterio. Y llama la atención, en España recibimos ya desde hoy, por ejemplo, a los viajeros de Reino Unido y sin ningún tipo de control sanitario. Sin embargo, en Alemania hacen justo lo contrario, establecen pues estrictos controles sanitarios precisamente para los viajeros de Reino Unido. Sí, bueno, en Reino Unido es un país que tiene muchas relaciones por la antigua Commonwealth, ¿no? Con muchos países en los que se han generado variantes conflictivas, o sea, por ejemplo, África del Sur o la India, ¿no? Y entonces estas variantes están corriendo dentro del Reino Unido
Y sabemos que estas variantes son mucho más contagiosas y mucho más patógenas, ¿no? Por tanto, yo entiendo que la prudencia que en estos momentos se está guiando a Alemania me parece oportuna. Pues justo lo contrario que está haciendo España en este momento. Veremos qué ocurre en estas circunstancias en las que además estamos todos inmersos en una campaña de vacunación que ya decíamos es absolutamente desigual y lo contamos particularmente siempre en este programa, señor Mascoma, y vemos cómo hay países que están en lo peor de su tercera ola y otros comienzan a salir y hasta que no todo el mundo esté vacunado pues no se logrará salir realmente de la pandemia. La gente tiene que meterse en la cabeza que esto aún va para largo, ¿eh? O sea, aquí hay muchos problemas. O sea, hay países que yo conozco en los cuales están en la segunda ola, otros que están empezando la cuarta. Recordemos que en 1920, cuando hubo la pandemia, fueron 5 olas. Claro que no había entonces la capacidad de vacunación que tenemos ahora, ¿no? Pero también tenemos claro que las vacunas de las que disponemos hoy en día no son vacunas bloqueantes, son vacunas protectoras, o sea, protegen frente a la enfermedad y reducen las tasas de mortalidad, pero personas vacunadas, yo conozco varios que estando vacunados con las 2 dosis igualmente se han infectado, ¿eh? Claro, eso es una cuestión que siempre recordamos porque hay que mantener todas las medidas una vez uno haya sido vacunado. Es verdad que a lo mejor pues, si le da la enfermedad pues la recibirá de forma más leve, pero sigue siendo contagioso y esto es muy importante. También la OMS ha hablado de esa diferencia, calificándola incluso, y llamaba la atención, de apartheid de vacunas. O sea, lo que está pasando en India con respecto a lo que pasa en Estados Unidos es quizá el mejor ejemplo, ¿no? Bueno, esto es un aspecto crucial. O sea, la gente tiene que entender que no estamos hablando de una epidemia, estamos hablando de una pandemia. O sea, es una epidemia que afecta a todo el mundo. Y con la velocidad de movimientos que hoy en día tenemos, o sea, hay que tener muy claro que lo que está pasando hoy en día en la India, pongamos el ejemplo de la India que tú has puesto, o sea, pasado mañana puede afectar a Europa. Lo hemos visto ya en el año que llevamos varias veces, ¿no? Entonces, no nos podemos desentender de lo que está pasando en países en vías de desarrollo como sucede en la India. Si creemos que como eso toca muy lejos y no nos repercutirá, cometeremos el craso error que cometimos inicialmente con China. Por eso es tan importante que todos los países colaboren con esa iniciativa COVAX, de la que tanto hemos hablado, que donen vacunas y que todas estas vacunas lleguen a los países donde pues no están recibiendo sino un porcentaje ínfimo, con lo cual podrán llegar a vacunar a toda su población en al menos 2 años, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues nos quedamos con ese llamamiento, señor Mascoma. Le agradecemos mucho que haya estado de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar ya de otros asuntos porque estamos pendientes de Marruecos, donde ya nos esconden su descontento, por así llamarlo, con España. La entrada del secretario general del Frente Polisario hace unos meses, Brahim Ghali, para ser hospitalizado por COVID-19 en Logroño, fue lo que desencadenó esta compleja crisis diplomática. El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, de hecho, que es Nasser Bourita, ha dicho que no hay ningún contacto con España y que hay un problema de confianza y respeto mutuo. Continúa el conflicto diplomático entre España y Marruecos. Lejos de su resolución, el país alauí eleva el tono y su ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, ha acusado al Ejecutivo español de ser el responsable de las tensiones. Bourita dice que España ha creado una crisis por acoger al líder del Frente Polisario y ahora quiere que lo resuelva Europa. En una entrevista a la emisora francesa Europa 1, Bourita dice que España no consultó a Europa antes de tomar decisiones que afectan a los intereses de Marruecos. Respecto a la crisis migratoria, Bourita cree que hay un intento de desviar el debate. Ha pedido alejarse de los discursos emotivos. La primera verdad es que Marruecos no está obligado, no tiene vocación o obligación de proteger fronteras que no sean las suyas. Marruecos no es el gendarme ni el conserje de Europa para proteger las fronteras que no son las suyas, ha dicho textualmente. El ministro además asegura que no ha hablado con su homóloga española, desmintiendo lo que González Laya ha asegurado hace unas horas. La otra cuestión es la crisis migratoria. El Ministerio del Interior notifica que el número de devoluciones asciende ya a 7.500 personas. El gobierno ceutí tiene identificados a 438 de los 800 menores que finalmente fueron los que entraron en Ceuta de forma irregular.
Bueno, este asunto que tiene atenta a la comunidad internacional, y hay otro que ha provocado indignación en las últimas horas contra el régimen de Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, por algo que se considera un secuestro directamente. Las fuerzas militares bielorrusas interceptaron ayer un vuelo, un avión que iba a Lituania para arrestar a un periodista que iba adentro, que es crítico con el gobierno. 10 de la mañana, despega el vuelo Atenas-Vilna con 120 pasajeros a bordo. 2 horas después, justo en la frontera con Lituania, es interceptado por un caza bielorruso que lo obliga a aterrizar en Minsk por amenaza de bomba. Nadie nos dijo ninguna información como esa, si era por ataque terrorista o bomba. En su interior viajaba Roman Protasevich, un periodista crítico con el régimen del país, incluido en la lista de fugitivos tras participar en varias manifestaciones tras las elecciones que dieron el triunfo a Lukashenko el año pasado. 8 horas después, el vuelo aterriza en su destino inicial, pero sin el disidente y 5 pasajeros rusos. Tras conocer lo sucedido, la comunidad internacional lo tacha de secuestro y amenaza con duras sanciones. El comportamiento indignante e ilegal del régimen en Bielorrusia tendrá consecuencias. Los responsables del secuestro deben ser sancionados. El periodista Roman Protasevich debe ser puesto en libertad de inmediato. Rusia, a través de un medio de comunicación próximo, felicita a Lukashenko por la maniobra. Lituania ha pedido el cierre inmediato del espacio aéreo bielorruso. Bueno, se cumplen ya 72 horas del alto el fuego entre Israel y Palestina, y esto ha permitido que los ciudadanos de Gaza puedan comenzar a medir hoy los daños que han recibido. 11 días de ataques que destruyeron edificios, viviendas, colegios, medios de comunicación. Las autoridades palestinas dicen que la reconstrucción de las infraestructuras dañadas les va a suponer el gasto de millones de dólares, pero la cifra más dura que deja el enfrentamiento, la de las muertes, 250 personas han perdido la vida. Bueno, hacemos un alto para hacer una mirada aquí a Canarias, porque estamos muy pendientes de los últimos datos que conocemos del incendio de Arico, al sur de Tenerife. Hoy hemos arrancado con buenas noticias, el fuego puede estar ya controlado. Lidia Rodríguez, adelante. Pues sí, Marta, la buena noticia en este punto de directo y en este momento es que ese incendio que se declaraba el pasado jueves ya podemos decir que está controlado. La dirección del operativo de extinción pasa de manos del Gobierno de Canarias al Cabildo Insular de Tenerife. De hecho, ya ha comenzado el repliegue de efectivos que trabajan en tierra y también los medios aéreos. Tan solo van a actuar de forma puntual si viesen algún foco que se reactivara. Ojalá que no. Lo que hay que decir también es que el puesto de mando avanzado se va también desmantelando poco a poco. Al final nos quedamos con 3.000 hectáreas calcinadas, con un perímetro de incendio que llegó a alcanzar los 42 kilómetros y además con una gran cantidad de monte bajo calcinada y también, desgraciadamente, algunos pinos centenarios. Además, nos ha dicho el propio alcalde que hay una red de abastecimiento de algunas de las galerías de la zona que también se han visto afectadas. Marta. Muchas gracias, Lidia. Podrán escuchar a Lidia Rodríguez y la crónica que era pues por el Telenoticias Uno Nada en solo unos minutos. Y nosotros seguimos más lejos en África, en Goma, en el Congo, porque allí hay miles de personas huyendo, evacuadas ante la erupción de uno de los volcanes más activos y peligrosos del mundo. Una evacuación que ha dejado 15 fallecidos. El flujo de lava, ahí lo ven, llegó a escasos metros de la principal ciudad del país. Iba quemando las viviendas a medida que iba pasando. Las personas que allí vivían salieron corriendo con lo opuesto. La última erupción de este volcán había sido en 2002 y llegó a matar a 250 personas y dejó a 120.000 sin hogar. Y en Italia sigue la conmoción tras el accidente de un teleférico en el que fallecieron 14 personas y un niño permanece a esta hora todavía en estado grave. Ocurrió en Stresa. La cabina se cayó en un lugar de muy difícil acceso que conecta precisamente las estaciones de Stresa y Motarone al norte del país. Todo parece indicar que hubo un accidente. No se sabe exactamente qué provocó la rotura del cable que sujetaba la cabina. Estaba a 300 metros de la estación de llegada. Bueno, y una dura prueba de ultramaratón, un maratón de montaña de 100 kilómetros campo a través en el noreste de China, ha acabado en tragedia. 21 personas muertas, 21 corredores de los 172 participantes murieron
por las bajas temperaturas registradas. Otros 8 permanecen hospitalizados. La prueba comenzó con tiempo soleado, pero a lo largo del día las condiciones cambiaron de forma brusca, con granizo, con lluvia helada y vientos huracanados que acentuaban la sensación de frío. 1.200 personas participaron en las labores de búsqueda y rescate de los corredores. Y 2 personas han fallecido, 2 han resultado heridas en un tiroteo. Ocurrió el sábado en una fiesta en New Jersey, en Estados Unidos. Las víctimas, una mujer de 25 años y un hombre de 30. La policía dice que el motivo sigue todavía bajo investigación y no se ha producido ningún arresto. Todo ocurrió en una fiesta temática en la que participaban unas 100 personas. La violencia tiñe la campaña electoral en México, que se va a celebrar en junio. Se va a dar a conocer quién controlará la Cámara Baja. 15 gobernadores, 111 ayuntamientos. La última víctima fue Abel Murrieta. Fue asaltado en plena calle, recibió disparos en un acto electoral. Estaba postulándose como alcalde de una ciudad, en Obregón, y había prometido erradicar las pandillas violentas de las calles. Bueno, el rey de España, Felipe VI, se ha reunido por separado con el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, y también con el electo Guillermo Lasso, que hoy toma posesión. El rey ha trasladado a ambos el deseo de España de que continúe la buena relación bilateral. El rey de España, Felipe VI, resaltó las magníficas relaciones que mantiene su país con Ecuador en la víspera del cambio de mandato presidencial, que este lunes pasará a ostentar el conservador Guillermo Lasso. El monarca español se reunió por separado con Lasso y con el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno. A ambos les trasladó su deseo de que continúen la buena relación bilateral. Moreno recibió al representante español en el Palacio Presidencial de Carondelet. En su reunión, Felipe VI ensalzó las ocasiones en las que coincidió con Moreno en Madrid y en otros ámbitos iberoamericanos. Transmitió a su homólogo ecuatoriano que su país siempre estará para cooperar con Ecuador y su esperanza en que los buenos lazos bilaterales continúen con la nueva administración. Anteriormente, el rey de España mantuvo un encuentro con el presidente electo en un hotel de Quito, en el que le felicitó por su elección. Lasso aseguró que uno de los temas que iba a tratar con el rey sería la situación de los migrantes ecuatorianos en el exterior, que adelantó será uno de los puntos importantes de la agenda bilateral. 4 jefes de Estado, incluido Felipe de Borbón, asistirán a la investidura de Lasso. Entre los máximos mandatarios figuran también el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de República Dominicana, Luis Abinader. Precisamente ahí ven al presidente de Brasil justo antes de emprender su viaje a Ecuador, participando en un mitin en Río de Janeiro. Iba en moto. Miles de brasileños se unieron a Bolsonaro en ese recorrido por la ciudad, que acabó en el Monumento de la Guerra Mundial, una manifestación que se produce días después de que un comité del Senado haya comenzado ya la investigación al presidente por su gestión de la pandemia, el lento proceso de vacunación, y ven que las concentraciones se realizaron sin mascarillas, sin distancia de seguridad, en pleno pico de contagios en Brasil. Y el profundo malestar social en Colombia continúa durante el fin de semana. Han seguido los altercados, incidentes con las fuerzas de seguridad en muchas ciudades colombianas. Es la 4ª semana ya de incidentes, esto es Medellín, pero las protestas no solo tuvieron lugar allí o en Cali, también en las calles de la capital se vivieron violentos enfrentamientos. El Portal de las Américas y la Autopista Sur fueron los puntos donde se registraron fuertes choques entre algunos civiles y la fuerza pública en la noche de este sábado. Esta violencia fratricida no nos va a llevar a ningún mejor país. Es momento de una reflexión seria a quienes convocan a la movilización, a todos los sectores políticos, al presidente Iván Duque, sobre cómo salimos de esto de manera política dialogada, sin más heridos civiles, todos colombianos, todos pueblo, todos humildes. Y es que la violencia y agresiones desbordadas en la noche fueron otros de los panoramas que contrastaron con las manifestaciones pacíficas de la tarde. Varios civiles resultaron lesionados, concejales de la capital hicieron visibles los casos en sus redes sociales. Hay, hasta donde conocemos, 2 heridos en sus ojos. Al parecer uno de ellos perdió su globo ocular. Entre otras denuncias sobre casos de violaciones a derechos humanos y exceso por parte de la fuerza pública el día de ayer.
Por su parte, funcionarios como Natalia Chacón, personera delegada de Derechos Humanos de Bogotá, fue atacada por vándalos con una piedra por la espalda, mientras acompañaba las protestas y manifestaciones en el Portal de las Américas. Al momento, según cifras del Ministerio de Defensa en el país, hay 1.040 civiles lesionados y 26 fallecidos, de los cuales 15 están relacionados con las protestas y 11 están en proceso de investigación. Con otro asunto, están ansiosos por cambiar la cara de Caracas. Son jóvenes artistas venezolanos que convierten los grandes y desgastados muros de su ciudad en lienzos donde plasman su talento. En una golpeada Caracas, un grupo de talentosos jóvenes decidieron cambiar la cara pública del espacio urbano. Ellos convierten en lienzos cualquier muro y lo llenan de vida con colores que reviven la historia. La ciudad entonces aparece con un nuevo rostro. Para Wolfgang Salazar, conocido como Batsura, su amor profundo por su ciudad lo llevó a escogerla como su lugar de trabajo, en principio como un hobby y ahora de manera profesional. Bueno, me inspiro bastante en la cotidianidad, en el día a día, en la gente, en la realidad. Antes de salir a pintar a la calle, salgo a caminar un poco, ver qué es lo que está sucediendo y desde la propuesta trato de plantear un nuevo concepto. Una de las principales intenciones del joven Pedro Freitas es generar contenido en el que puedan participar personas de todas las edades. A pesar de las dificultades de la pandemia y de todo lo que nos conlleva lo que hoy está pasando en el país, en realidad me siento muy orgulloso de que tanto en Caracas como a nivel nacional se está dando mucho lo que es el arte. Como podrán ver al fondo están muchos pintores, muchos jóvenes, adultos, todos, la mayoría están incluidos ahí. Freitas además hizo un llamado a todos aquellos que estén interesados en formar parte del movimiento a que se unan y aprovechen este momento para expresar ideas y plasmar el principal objetivo de su movimiento, que es modernizar e impulsar el patrimonio artístico en todo el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El Centro de Investigación de Qinling es el tercero de investigación de pandas gigantes en China. Desde hace 12 años se está recuperando en este centro este oso panda, que es marrón y blanco, como pueden comprobar, muy raro en la zona. Ahora es el único panda marrón cautivo del mundo y ya el viernes podrá ser visto por el público. Bueno, nos vamos a ir con música, además hoy la del músico, cantautor y poeta Bob Dylan, una de las figuras culturales más importantes de todos los tiempos, que cumple 80 años. Ha sido aclamado como una leyenda viva de la música, larguísima carrera musical, 39 discos, 125 millones de copias vendidas. Y ha recibido estos días un aluvión de tributos y homenajes por su 80 cumpleaños. Este es el nuestro, con él nos vamos, se quedan ya con el Telenoticias Primera Edición en unos minutos. Hasta mañana. My soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what